Hola, buen día. Mi nombre es Rubén Darío Murarmenta. Soy neuroanestesiólogo egresado del Instituto Nacional de Neurología. Actualmente trabajo en la ciudad de Mexicali, en Iztecali, institución pública, y trabajo con algunos equipos neuroquirúrgicos de aquí de la zona. El tema que les voy a presentar hoy es un caso clínico con anestesia total intravenosa en tiempo real. Muy bien. Vámonos con el paciente. El paciente es un masculino de 43 años de edad, de nombre Valentín. Vamos a omitir los apellidos, por obvias razones. Aparentemente no tiene ningún antecedente de importancia. Niega tabaco, alcohol y drogas. El único antecedente quirúrgico y de inicio del padecimiento fue una craneotomía temporal derecha, con drenaje de un quiste, con biopsia de una tumoración cerebral. Inició hace un mes y medio con dificultad en la concentración, cefalea, seguido del deterioro de estado de alerta. Un cuadro típico de cráneo hipertensivo, náusea, vómito en proyectil, disminución de la fuerza 3 de 5 en todo mi cuerpo izquierdo. Cuando ingresó la primera vez a quirófano, fue intervenido en otra ciudad, en la ciudad de Ensenada. Nada más se biopsió el quiste, que era el que le estaba causando más el cráneo hipertensivo, y se biopsió la tumoración, más no se hizo la resección completa, ni siquiera se hizo ninguna resección, nada más se drenó el quiste. Y esta es una resonancia magnética post el drenaje de quiste. Así fue como nos llegó el paciente a nosotros. Si ven, es una tumoración de predominio temporal que llega hasta frontal con mucho edema perilesional, y el resultado de la biopsia pues era un tumor de origen embrionario, mejor conocido como, lo pueden encontrar abreviados en internet, PENET, que es un tumor de origen de células primitivas supratentorial. Si quieren buscar más sobre el tema, pues lo buscan de esa forma y van a encontrar mucha información de él. Muy bien. ¿En qué me baso yo para haberle dado anestesia total intravenosa al paciente? Depende mucho para dar una anestesia total intravenosa. Depende del paciente, depende del personal que te ayuda o con el que trabajas, del anestesiólogo. Un ejemplo es en la institución pública donde estoy trabajando, no se usa, bueno, la mayoría, en la región en la que estoy, no, en la mayoría de la gente no usa anestesia total intravenosa. Entonces, cuando tengo procedimientos muy largos que sé que el paciente se va a pasar un segundo turno y me van a recibir el paciente, son cosas que yo tomo en cuenta para saber si a mi paciente le doy anestesia total intravenosa o le doy anestesia general. Muchas veces empiezo con anestesia total intravenosa, entrego al paciente al otro turno y solo que llega, pues, le abre el gas, le cierra el propo. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre para dar una anestesia total intravenosa. Yo no soy un anestesiólogo que todo el tiempo le doy anestesia total intravenosa a todos mis pacientes. Sí, individualizo en cada paciente cómo vamos a manejar el procedimiento anestésico. Obviamente también hay consideraciones anestésicas por patología o procedimiento, y yo creo que una de las cosas más importantes es la disponibilidad de recursos, de equipos, de fármacos, y sobre todo la región en la que estás trabajando, en el hospital donde estás trabajando. Un ejemplo claro es a lo mejor en enero de este año, del 2020, empezamos a tener las primeras muestras de remifentanilo. Anteriormente era muy difícil conseguirlo, no lo conseguías. Entonces, obviamente la anestesia total intravenosa va dependiendo si tienes el equipo, si tienes los fármacos, si tienes el hospital donde tiene el equipo y el personal para poderlo hacer. Y tomas obviamente siempre en cuenta las ventajas y desventajas de la anestesia total intravenosa. En un paciente que vamos a ver a continuación, pues es un paciente que no me van a dejar mentir mis demás compañeros, neuroanestesiólogos, preferible darle anestesia total intravenosa por todas las ventajas que tiene, muy poquitas desventajas. Y lo que les mencionaba sobre los equipos, existen diferentes equipos. He tenido la oportunidad de usar algunos de ellos, de los que estoy poniendo ahí en las imágenes. Todos son muy fáciles de programar. Cada uno son muy buenos. La única diferencia que pueden tener entre uno y otro a lo mejor son el número de protocolos de TCI que tienen, comparado al Arcomed con los Brown, los Alaris o los Agilia. Siempre hay alguna diferencia entre uno y otros. Unos tienen más protocolos que otros, pero en cualquiera de esos se puede dar una buena anestesia total intravenosa, ¿verdad? También los equipos de terapia de infusión los pongo para la gente que
que no ha dado nunca una anestesia total intravenosa, los equipos que normalmente o lo que tienes que tener para poder dar una anestesia total intravenosa con seguridad y cómodamente. Necesitamos equipos de Perfuline como estos, que tienen un cebado a veces de 2.6, a veces de 0.4, dependiendo el medicamento que vamos a usar. El opioide lo ponemos en un Perfuline de 0.4 de cebado y el Propofol en el Perfuline de cebado de 2.6. Microclave a veces son de 2 o 3 llaves, ahí conecto, dependiendo del número de bombas que utilizo, los conecto a esos dispositivos y ya nada más uso una sola llave de 3 vías para conectar al paciente sobre el catéter venoso central. He visto en algunas instituciones o hospitales aquí en Mexicali que cuando no encuentran los equipos de Perfuline o cuando no los conocen, conectan las extensiones de venoclisis. No digo que no se pueda dar anestesia con esas extensiones, pero normalmente son extensiones cortas que necesitas conectar varias extensiones para que te puedan dar la comodidad de conectarlas a una bomba. Y aparte el cebado de esas líneas es muy largo y al momento de dar bolos, al momento de dar infusiones, al momento de administrar el medicamento, pues la mayoría del medicamento se queda obviamente dentro del cebado de esas líneas y pues no es lo óptimo. Por eso les pongo que depende mucho del lugar donde estés dando la anestesia y el equipo con el que cuentes, cómo la vas a dar, ¿verdad? Monitoreo que dimos con el paciente, un monitoreo tipo 1 para iniciar y ahí me gusta darle monitoreo cerebral, cualquiera del que tengamos. Depende, por eso le digo, del hospital. Hay hospitales donde no cuento con monitoreo cerebral, hay uno donde cuento nada más con SedLine por fines de aseguranza. Hay otros que yo llevo en mis equipos de monitoreo, como el que tiene la Datexomeda, que se puede conectar a cualquier máquina con monitor de Datexomeda. A veces llevo unos equipos de SedLine, cuando no tengo cómo monitorizarlo con otra cosa, y también tengo un monitor de BIS, porque no todos los hospitales te ofrecen el equipo para poder dar monitoreo cerebral. Y a los pacientes sobre todo a los de neuro, me gusta siempre ponerle línea radial. A este paciente le pusimos una línea radial a la izquierda, pero le ponemos en donde mejor te parezca y catéter venoso central para poder utilizar múltiples infusiones y soluciones hipertónicas y coadyuvantes para la anestesia. La farmacología, pues usamos lo que comúnmente utilizamos en los pacientes. Usamos Relacum para la ansiolisis, narcosis con Fenodil, fueron 250 microgramos para el inicio, y el mantenimiento en el paciente, inducción y mantenimiento con Propofol, y la narcosis durante el procedimiento, remifentanilo, los dos en TCI. Relajación, yo uso Recuronio, a mí me gusta usar Recuronio en mis pacientes. Utilizamos múltiples dosis, no las conté todas porque fueron muchas, sobre todo porque el paciente, se me olvidó comentarles anteriormente, el único tratamiento que tenía tomado era DFH, estaba con DFH, y sabemos que los anticomiciales tienen una interacción con el Recuronio, lo que tiene una resistencia a la relajación muscular, y normalmente requieren de muchas dosis para poder mantener la relajación del paciente y que no esté tosiendo durante el procedimiento. También las benzodiazepinas aumentan el tiempo de vida, se sinergizan con el DFH. Entonces, a todos los pacientes que damos ansiolisis con Relacum, que ya están con tratamiento con DFH, pues también tenemos a veces ese problema que el Recuronio muy fácilmente lo elimina. Al paciente se le puso un bloqueo de escalpe y como adyuvante para disminuir los efectos del edema citotóxico del tumor, utilizamos la lidocaína a las dosis ya conocidas de 3 a 5 miligramos kilo-hora. ¿Cómo programamos las infusiones? Mira, aquí tengo el video, se los voy a mostrar. Este es el de remifentanil. La verdad es muy fácil programar las infusiones en este tipo de bombas. Si podemos usar un celular, fácilmente vamos a poder programar estas bombas. Nada más ponemos el peso del paciente, la concentración que tenemos por mililitro y solita la máquina nos pide el tipo de jeringa que estamos colocando, el volumen, y es muy fácil hacerlo.
Muy bien, y aquí está el otro. En este paciente, lo que fue el remifentanilo. Muy bien, en la programación de los perfusores es muy fácil programarlos. Ese tipo de bombas, nada más colocas el anestésico, el fármaco en la jeringa, ya sea de 20 de 50, y ahí colocas la concentración por mililitro que pones, el objetivo, solito tú escoges el tipo de fármaco que es, te muestra los tipos de protocolos que tiene, y ya tú nada más ahí señalas la concentración del fármaco, el objetivo que buscas, y solito te detecta la jeringa, nada más le tienes que mover a la marca de jeringa que es. Si se fijan ahí, lo pusimos a 3 nanogramos. Le pones cuando quieres que suene la alarma para despertar. Ahí le pusimos a peso real, 99 kilos. La altura del paciente, la edad, si es hombre o mujer, y es muy fácil. Con el Propofol, lo mismo, puedes poner la jeringa, el tamaño de la jeringa, pones la concentración por mililitro y pones los datos del paciente. Ahí sí utilizamos el peso corregido, obviamente por las características del Propofol, y si utilizamos la fórmula de peso corregido por Servín, se alcanza a observar ahí, sale 81 kilos, la misma estatura, la edad, el sexo, ¿no? Para poder hacer las modificaciones antes de empezar el procedimiento. Ahí le pones los límites de presión para todo. Son muy fáciles, la verdad, de utilizarlas. Y una vez que ya está programado las bombas, ahí me gusta utilizar el monitor, y ya les había mencionado, me gusta utilizar el monitoreo cerebral. No siempre suelo poner 2 monitores cerebrales, normalmente utilizo uno solo, ya sea el BIS, ya sea el SedLine, o ya sea el monitor de encefalografía de la máquina de Texomeda, pero por cuestiones de aseguranza utilizamos el monitor SedLine en el hospital donde pasamos al paciente. No quiero, el problema con el SedLine, bueno, en opinión personal, el SedLine me parece que es muy mal monitor cerebral. Normalmente tengo muchos problemas a veces al monitorizar en cirugía de cerebro. Tengo... Muy bien, una vez que programamos las bombas, a mí me gusta siempre antes de iniciar el procedimiento, obviamente tener un monitoreo cerebral. No suelo siempre monitorizar con 2 monitores. La mayoría del tiempo utilizo uno, ya sea el BIS, SedLine, o el monitor de encefalografía que nos brinda la máquina de Texomeda. En el caso de este paciente, utilizamos el SedLine por fines de aseguranza y porque contamos con el monitor, pero he tenido algunos inconvenientes con el SedLine. Por eso no es mi monitor de preferencia. Cada quien puede usar el monitor que más le guste o que más le convenga. Y háganle más caso a mi compañera que va a dar un tema de SedLine, a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Pero para monitoreo cerebral en cirugía de cerebro he tenido yo algunos problemas, entonces trato de a veces poner otro monitor de emergencia por si me llega a fallar uno. Puedo tener los 2. En el caso de él me dio buen espacio para poner los 2 monitores y por el tipo de abordaje que se iba a realizar no le estorbaba al neurocirujano. Sabemos que en cualquier tiempo del procedimiento, cuando se mojan, cuando están sobre la cabeza del paciente, pues podemos perder la monitorización. Pero de los monitores cerebrales que he tenido la oportunidad de utilizar, con el que más he tenido problemas ha sido con el SedLine. Por eso siempre cuando uso SedLine trato de utilizar tener algún otro de emergencia. Sabemos que en cirugía de cerebro, una vez que empiezan y que tapan al paciente, pues es muy difícil cambiarle el monitor ya una vez iniciada la cirugía. Muy bien, así inicié yo la inducción anestésica. Puse el Propofol a 2.4 en concentración y el remifentanilo a 3, una vez que ya habíamos iniciado, ¿verdad? Ahí podemos ver la inducción, monitorizado con el SedLine, se alcanza a ver ahí, y con el monitor de encefalografía que tenemos
de la máquina Atexomera que tenemos. Se ven muy bien los dos. Si ven, concuerda muy bien el CEF en los dos monitores. Así es como yo me guío para dar la inducción. Una vez que empiezo, voy modificando dependiendo la respuesta cerebral que tenemos. Se me hace una forma muy buena de iniciar la inducción y mantenerla. Esos son los inconvenientes que le digo a veces con el SedLine. Se pierde mucho a veces con la interferencia del bipolar, o a media cirugía pierdo por completo el espectro. Se tiene que reiniciar el monitor, o a veces me marca que no tiene sensor cuando hay mucha interferencia y se me borra todo el espectro. Entonces son los inconvenientes a veces de utilizar monitores, algunos monitores, y por eso es que a veces prefiero utilizar SedLine prefiero utilizar el BIS, la entropía o el monitor de la Atexomera. Siempre doy un ajuste post-inducción. Una vez que realizamos la inducción, sabemos que hay un lapso entre que hacemos la inducción, intubamos al paciente. En el caso de neuro, que ponemos el bloqueo de escalpe, ponemos el catéter venoso central, ponemos la línea radial. Entonces, en ese lapso sí puede haber un lapso a lo mejor entre 30 minutos hasta más tiempo en lo que colocan campos y todo. Y es un lapso de tiempo en que el paciente no tiene estímulo doloroso, ningún otro estímulo más que el de ponerle la arteria radial y el central. Entonces, cuando monitoreamos a nivel cerebral, siempre encontramos a veces brotes de supresión si mantenemos esa misma perfusión. El pensar que, como dicen los libros, que poniendo el propofol aunque sea por TCI, una dosis de 2, de 3, y creer que se va a mantener bien durante todo el procedimiento del paciente, es una mentira. Tenemos que siempre valorar la respuesta del paciente y sobre todo con monitoreo cerebral se puede hacer muy bien, y vemos que normalmente, durante todo el procedimiento les voy a mostrar que nunca subí mi concentración de propofol, aunque fue a peso corregido, nunca llegó a 3. Son cosas que puedes hacer gracias al monitoreo cerebral. Entonces, el ajuste postinducción disminuye nada más la concentración del propofol a 2 para poder poner con calma el catéter venoso central, la línea radial, y que pudieron realizar el aseo y poder pinzar al paciente. Si se fijan aquí en este video que les voy a mostrar, aquí tengo la concentración a 2, el remifenta ya inició a 3, y si vio en el monitor, pues tenemos ahí nuestra marca de propofol que se ve muy, muy clarita. Y en el otro monitor podemos ver también ahí la encefalografía, y es un paciente que lo estamos llevando, ya tiene su arteria, el electro, todo se ve muy bien en él. Entonces, todo ese lapso porque tienen que tienen que ponerle, pinzarlo. Entonces aprovechamos el tiempo para ponerle su bloqueo de escalpe antes de iniciar, la línea radial, el catéter venoso central, para que puedan iniciar ellos el procedimiento. ¿Qué pasó antes de iniciar? Una vez que pusieron los campos y todo, aunque se veía el paciente con su marca ahí de propofol bastante bien y bien dormidito, el paciente tosió antes de empezar el procedimiento. Una vez que colocan los campos, muchas veces movilizan mucho el tubo, o los campos arriba del circuito anestésico siempre hay algunos jalones, aunque peguemos bien el circuito, siempre hay movimiento en el tubo. En un inicio pensé yo que nada más había tosido, pasamos más relajante, pero es lo bueno de tener el monitor cerebral. Como pueden observar ahí donde marqué, pues obviamente el paciente se nos estaba despertando, ¿no? Recuerden que disminuimos las concentraciones de propofol, y el paciente, antes de iniciar, lo bueno que pudimos ahí evidenciarlo, porque sería una mentira decirles que todo el procedimiento el paciente estuvo bien dormido y que nunca nos pasó nada. Son cosas que nos pasan en los procedimientos anestésicos muy seguido, ¿no? Que el paciente te tosa, que el paciente te mueva, o que el paciente se esté despertando, o siempre al inicio de la incisión. ¿Qué hicimos? Pues nada más cambiamos hicimos los ajustes transoperatorios, subimos el propofol a 2.5, el remifentanil lo dejamos en 3, y así el paciente se mantuvo bastante bien, sin brotes de supresión. A veces nos asustamos muchos con el awareness, pero el brote de supresión en un paciente neuroquirúrgico, en cualquier paciente, es muy deleterio al momento de la recuperación. Si no damos monitoreo cerebral,
es muy difícil darnos cuenta del brote de supresión, y entre más brote de supresión, más tiempo dure el paciente en brote de supresión, los efectos de los fármacos a nivel cerebral, a nivel de cognición y en la recuperación son mayores. Entonces siempre es bueno tener algo de monitoreo cerebral. Y si tenemos dos, pues mejor. Si se fijan, otro de las modificaciones que hice en el transoperatorio fue disminuir el propofol una vez que ya estaban en la resección, sobre todo porque puse como adyuvante la lidocaína. Ahí ya está la lidocaína a 3 miligramos kilo hora. Empezamos a 5 y después disminuí a 3. Todo para ayudar al edema citotóxico que presentaba el paciente que se alcanzaba a ver en la resonancia magnética. Entonces, lo que les explicaba anteriormente, el que tú mantengas al paciente en una concentración de 3, de 4, de 2.5 de cualquiera de los fármacos, va a depender qué coadyuvante le pongas. El paciente ingresó con a mí me gusta usar mucho la dexmedetomidina también como coadyuvante, pero el paciente entró con una bradicardia desde que llegó y no se la puse, no utilizamos, y el paciente la verdad es que se fue muy bien. Durante el procedimiento, a pesar de ser una patología muy compleja, el paciente no tiene ningún otro antecedente crónico que nos dificultara el dar el procedimiento anestésico o que nos limitara con algo. Pero sí, siempre hay que hacer modificaciones dependiendo lo que ves en el monitor y dependiendo lo que ves en el monitoreo cerebral sobre todo. Como ven, aquí puse otro medicamento, la lidocaína, y lo único que hice fue disminuir, dependiendo de la respuesta en el monitoreo cerebral, disminuir las concentraciones y el paciente se fue muy bien. También sabemos que durante la resección de tumores cerebrales, pues no es un área donde el paciente tenga nocicepción, entonces el paciente no presenta el mismo dolor que cuando se está haciendo el abordaje. Aunque se vea muy cruento el procedimiento dentro del cerebro, el paciente no refiere dolor a eso, entonces no presenta dolor a eso, entonces así lo mantenemos. Y durante el procedimiento, pues se ven, y ahí ya son 4 horas del procedimiento, hay menos interferencia en el BIS, en el Z-line, entonces nos da una buena marca de propofol, como ven ahí, y igual aquí en el monitor están viendo cómo el CEF así se relaciona más o menos muy bien con el del Z-line, con el que nos están dando los dos. Entonces no había necesidad, obviamente, de aumentar la concentración de propofol ni de aumentar la concentración del remifentanilo durante el transoperatorio. Así, entonces, aquí le puedo mostrar las imágenes de cuáles son las modificaciones que fuimos utilizando. Empezamos con 2.4, después disminuimos a 2 antes de iniciar el procedimiento para poder invadir al paciente por completo. Una vez que invadimos al paciente y que fuimos empezando, fuimos modificando dependiendo la respuesta del paciente tenía, a 2.3, después a 2.5, así nos mantuvimos. Y una vez que ya estaban por terminar, disminuimos también las concentraciones porque el estímulo ya era mínimo. Cuando yo disminuyo la concentración de propofol y de remifentanilo para despertarlo, cuando están cerrando. Mientras están todavía reparando obra madre y mientras están todavía poniendo el cráneo, es cuando yo disminuyo las concentraciones de propofol y de remifentanil, porque obviamente el estímulo es menor. Ya nada más están cerrando, son puntos de sutura, y con estos nuevos dispositivos es muy fácil y es muy rápido como lo cierran. Sabemos que una de lo que buscamos en la anestesia neurológica es obviamente dar una valoración neurológica rápida para ver cómo está el paciente. La verdad es que no alcancé a grabar al paciente una vez que terminamos el procedimiento y suspendí los medicamentos. El paciente rápido empezó a despertar, entonces alcancé a extubar rápido al paciente y no alcancé a poderles grabar el momento de la extubación. Pero si se fijan, el paciente está despierto, todavía ni siquiera quitamos los campos encima, obedece órdenes. Ahí están haciendo la valoración neurológica, el paciente responde, moviliza, está tranquilo, no está agitado. Y si pueden ver ahí las concentraciones de los medicamentos, alcanzan a ver que todavía tenemos una concentración de propofol de 1 y el paciente ya había despertado. Y ahí también se puede ver la de remifentanil. Si se fijan, hay pacientes que siempre se van a despertar más rápido que otros, pero
si nos guiamos con el monitoreo cerebral, es más fácil despertarlo rápido y poder hacer una valoración rápida del estado neurológico del paciente. Está movilizando las dos extremidades, está saludando, está platicando el paciente. ¿Se fijan? Ahí todavía tenemos algo de propofol, pero el paciente está despierto. Muy bien. Y aquí les está evidenciándose el momento en que se despertó en el SedLine y el momento que pasamos el paciente a la terapia intensiva. Se fijan, ya está platicando él para hacer una cirugía en el que se hizo una gran resección de tumor, y para hacer neurocirugía el paciente despertó muy bien y nos ayudó incluso a pasarse a la camilla. Él solito se movilizaba. Eso fue todo. Fue un caso muy bueno. Fue un caso así de libro para poder explicarles. Y espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta, no duden en preguntar. Gracias.